Hola chicos, buenos días. Vamos a continuar donde lo dejamos el otro día, que es ya con los tipos de circuitos. Antes de meternos en lo que sea la conexión en serie en paralelo, vamos a ver un poquito en profundidad qué conlleva esto, volviendo a lo que es el contexto de voltaje que habíamos visto. En esencia, recuperando el circuito que habíamos visto en el libro, recordábamos que para poder alimentar estas tres bombillas, ¿vale? Que ya adelanto que están en serie, una delante de la otra, requerimos de 4,5 voltios de potencia de voltaje. Es decir, si sumamos 1,5 y 1,5 dan 3 y 1,5 da 4,5. Es decir, necesito una pila de 4,5 voltios para poder alimentar tres bombillas de 1,5 voltios, ¿vale? En la sesión anterior, en el vídeo anterior, ya estuvimos viendo cómo la acumulación de elementos implica mayor voltaje, es decir, la acumulación de loops en un circuito de Hot Wheels implica una mayor altura a la que lanzar el coche. ¿Vale? Entonces recordamos que potencial voltaje, ¿vale? Asociado al generador es la capacidad que tiene el generador de generar energía. Capacidad de generar energía del generador, pues se llama generador. Bien, ahora vamos a hacer un paralelismo antes de meternos con la teoría del libro, que es muy habitual y que lo vais a escuchar mucho en vuestra vida diaria con el agua. Por ejemplo, si cogemos, haber visto alguna vez en los pueblos, incluso en San Martín hay otro, en San Martín no, en Plaza Castilla, hay un depósito también del canal de Isabel II. Este lo habéis visto seguro en los dibujos. Que es el depósito de agua de la Warner, de los estudios de la Warner. ¿Para qué sirven este tipo de depósitos de agua? Pues estos depósitos de agua nos permiten alimentar a viviendas en altura. ¿Por qué? Porque tienen el potencial, la capacidad de subir el agua hasta la misma altura a la que tiene. Es decir, si el agua llega hasta aquí, yo soy capaz de llevar agua en altura hasta aquí. ¿Vale? Esto implica unas complejidades técnicas a las que no voy a entrar ahora y unas pérdidas que se podrían ver más adelante, pero ahora mismo no tiene cabida. El tema es que yo, si libero agua, la dejo caer por presión del agua que está encima, por el peso, ¿de acuerdo? De la masa de agua que hay en esta altura, presionará el agua hasta esta altura, ¿de acuerdo? De esta manera, si alguien del tercer piso quisiera levantar el grifo, abrir el grifo, el agua llegaría hasta la altura del depósito sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Esto es una comparación con respecto a lo que es la capacidad de generación de electricidad de nuestra pila. Nuestra pila es el depósito de agua en altura. Entonces, ¿para qué os explico esto? Vamos a ver lo que ocurre en un circuito en serie. Es decir, si en vez de tener bombillas, si en vez de tener bombillas, tengo edificios de 3 pisos de altura que coincide con la altura de mi depósito, ¿vale? ¿Qué implica esto? Ya estaréis pensando, dices, si en cuanto a uno llega hasta aquí, no llega hasta abajo. Tengo que pensar hasta qué punto yo puedo alimentarlos. Porque yo partiendo de esta altura, si abre el grifo una familia en el primer piso, yo ya estoy alimentando hasta aquí. Pero lógicamente he perdido un piso que alimentar porque la altura del depósito, ahora solo tengo agua hasta esta altura. Entonces yo ya solo podré aportar a la altura de agua hasta aquí. Por lo tanto, si la siguiente familia del primer piso me abre, ya me bajará la altura del agua hasta esta altura. Por lo tanto, solo podré alimentar otro piso más. Es decir, en serie, yo no podría llegar a alimentar por completo estos 3 edificios, como mucho, a 3 familias de las 9 que hay. Otro ejemplo es que si yo el primer piso, ¿vale? Me piden, del primer edificio me piden hasta el segundo piso, en el segundo o en el siguiente solo puedo alimentar hasta uno más. No llegaría a ninguno de los otros 2 pisos de estos 3 bloques.
bueno, a efectos prácticos es lo que ocurriría aquí en el caso de que tuviera más de 4,5 voltios. Yo no llegaría a tener el funcionamiento ninguna de estas tres bombillas. Volvemos a nuestra teoría y ¿qué dice? Cuando un circuito de distintos receptores están situados uno a continuación del otro, tenemos una conexión en serie. ¿Qué implicaciones tiene? La corriente circula por cada receptor es la misma, es decir, el agua que va por este conducto, ¿vale? Es la misma. Una cosa es que yo vaya dejando agua en los vasos, es decir, voy perdiendo potencial de hacer llegar agua, pero el agua va por la misma conexión. El voltaje proporcional a pila se reparte entre los tres diferentes receptores, lo que hemos ido hablando. Según va llegando, abro, llego a esta altura, abro, llego a esta altura. Voy perdiendo 1,5, voy perdiendo 1,5, voy perdiendo 1,5. Si tengo más bombillas que voltaje, no podré encenderlas todas. Si un receptor se estropea, es desconectado o es desconectado, los demás dejan de funcionar. Si tengo un problema en la línea de agua aquí, no me llega agua hasta aquí. ¿De acuerdo? Entonces, si un receptor se estropea o es desconectado, los demás dejan de funcionar. Yo, para reparar, tendría que cortar toda la vía. En este caso, lo que ocurre es recordar que es una corriente eléctrica. Yo necesito movimiento de electrones. Si no uno y cierro el circuito, no se alimentan. Por lo tanto, si hay un problema en una de las bombillas, ya no tengo corriente eléctrica, por lo tanto no tengo energía. No es el caso del agua, ¿vale? No es idéntico, pero es para he elegido este símil para que entendáis lo que implica el voltaje o la potencial capacidad de generar energía de la pila con respecto al agua a la altura. Lógicamente, la forma son dos tipos de elementos con dos tipos de energías diferentes. Aquí lo que necesito, y como he insistido en las sesiones anteriores, yo para tener energía eléctrica necesito tener una corriente de electrones, es decir, una corriente eléctrica. Si el primer elemento es en serie, es decir, para que lleguen los electrones a la tercera bombilla, requiero que pasen por la primera. Si en la primera hay una avería o el circuito se corta en alguna de las partes, no hay corriente eléctrica porque no están unidos los dos polos. Es como si hubiera un interruptor. ¿De acuerdo? También nos comenta que podemos también poner generadores al igual que tenemos bombillas o receptores en serie, también puedo poner generadores en serie. Por lo tanto, sumaría voltaje. Es lo que ocurre en las pilas de petaca, que realmente muchas veces en vez de tener dos depósitos, a veces lo que tengo son tres pilas pequeñitas unidas en serie, haciendo que sume mis 4,5 voltios. En paralelo, seguimos con el símil del agua. Ya hemos visto que serían tres edificios unidos por una misma tubería. ¿Cómo sería en paralelo? En este caso he elegido un depósito más típico de ciudad. Y en el que tengo dos edificios, pero en este caso tengo una tubería principal y luego hay un ramal que distribuye a cada uno de los edificios. ¿Qué ocurre con esto? Es lo mismo que si hiciera el caso de la electricidad, en el que tengo mi generador y a partir de ahí saco ramales para cada uno de las bombillas. Lo que nos dice la teoría es que para cada bombilla llega el mismo voltaje. ¿Por qué? Porque el agua cae por aquí y se divide. Pero la división no implica la altura a la que es capaz de llegar, porque el agua va a caer desde la misma altura. La diferencia es que por aquí se va una cantidad de agua y por aquí otra. Es decir, la cantidad de agua que va por esta tubería se divide entre las dos. Pero la capacidad que tiene de llegar a la altura deseada es la misma. Es decir, puede llegar hasta los 3 pisos en cada uno de los dos ramales, aunque uno no pida agua, no hay problema, porque la altura a salvar será la misma, que es la que me da el potencial de la altura de agua que tengo aquí. Otra cosa es que la cantidad de agua que va por la tubería principal se divide en un lado y en otro. En estas tuberías va menos agua que la principal, pero tiene la capacidad, el potencial de llegar hasta la misma altura. Pues aquí pasa igual.
por cada uno de los 3 ramales que se abren, tiene la potencia idéntica. Ahora, la cantidad de electrones que va por cada ramal se divide, es decir, por aquí hay una corriente de electrones global con más cantidad, más flujo, ¿vale? Que algunos habéis utilizado esa palabra en las definiciones. Flujo es electrones en movimiento, ¿vale? Se reparten de manera que aquí habrá un reparto de, si aquí hay 3 electrones, por aquí era uno, otro, es un símil, ¿vale? Van muchísimos más, tropecientos mil más, ¿vale? Ahora, cada vez que paso por este elemento, ¿qué ocurre? Que el voltaje baja, y en igual que ocurría con la corriente, en un circuito en serie, baja tanto como consume el receptor. Si aquí he consumido hasta el tercer piso, al siguiente ya no puedo llegar a ningún piso, porque ya consumió todo mi potencial. Si solo hubiera llegado a un piso, podría alimentar a otros dos más. ¿De acuerdo? Aquí pasa igual, si solo fuera 1,5, podría alimentar hasta 3 voltios más por cada ramal. De manera que a partir de este punto yo ya no puedo alimentar ninguna bombilla porque he consumido todo el potencial, toda la capacidad de generar energía de mi bombilla. ¿Cómo transformo esto en teoría? ¿Qué nos dice? Los distintos receptores de un circuito tienen la conexión en paralelo cuando cada uno de ellos está conectado a un solo positivo y un negativo de la pila, ¿vale? Es decir, cada uno de ellos es como si estuviera solito. Las características de este funcionamiento son: cada receptor dispone del mismo voltaje, lo que hemos dicho. Cada uno de los edificios puede alimentarse hasta el tercer piso. Si un receptor se estropea o desconectado, los otros continúan. Es decir, si aquí hay una avería, yo puedo seguir alimentando a este edificio, no hay ningún problema. Si aquí nadie abre el grifo, yo también puedo seguir aquí dando grifo. La corriente eléctrica total del circuito es la suma de las corrientes de cada receptor. Es decir, el agua que va por aquí es la suma del agua que va por acá y del agua que va por acá. ¿De acuerdo? Esto suele ser lo más habitual dentro de la mayoría de las instalaciones, porque así, si hay algún problema en una de las partes del circuito, puedo seguir alimentando otra sección. Entonces, la mayoría de las instalaciones eléctricas, los receptores se conectan en paralelo, porque de este modo funciona con el mismo voltaje, y si alguno de ellos falla, los demás continúan funcionando. Además de que el voltaje que me llega hasta casa, que son 220, que llega a la casa, el doméstico, es igual para todos los elementos. Si cada vez que voy a encender el elemento pierdo voltaje, no podría seguir alimentando todos, ¿de acuerdo? Lógicamente tenemos un límite, que eso se verá en cursos más posteriores, es complejo todo el concepto de la electricidad, pero nosotros tenemos una capacidad de generar corriente eléctrica de hasta 220 voltios. Luego cada elemento transforma ese potencial a lo que requiere. Pues tenéis los transformadores o las fuentes de alimentación en el que os dice cada elemento, por ejemplo el móvil o la consola o la televisión, microondas, la potencia con la que trabaja y transforma la electricidad que le llega de la red a la que él requiere para trabajar. Por otro lado, para terminar ya la clase de hoy, tenéis que tener en cuenta que también tenemos la conexión mixta, es decir, puedo alternar circuitos en serie o en paralelo sin ningún tipo de problemas. Es decir, puedo tener una linterna en serie de 4,5 voltios y luego dos en paralelo de 2,25, siempre y cuando mientras mantenga la capacidad que tiene la pila de generarlos, ¿de acuerdo?